Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera habladera de las hermanas Limonology. Bienvenidas nosotras mismas a YouTube, a este canal que para mí es bastante desconocido, para Inés no tanto, pero que creo que en general todo lo que es la experiencia de grabar contenido para una red social como esta es nueva para nosotras, así que aquí estamos con nuestro primer experimento. Este es un experimento. Este capítulo En es primer como lugar, probando, probando. en primer lugar es importante que sepan que estamos aquí como todas estresadas con el setup, ¿verdad? O sea, aquí hay una computadora que se supone que no debo ver porque se supone que debo ver para allá. Entonces aquí Ay, hay yo una también luz debería que ver no para sé allá. qué. Ajá, eso. No, lo más importante es que sepan que en este momento se están cumpliendo que como casi 5 horas. casi 5 horas. casi 5 horas que tenemos nosotras probando, seteando, arreglando y 5 horas de el segundo día. ¿Cómo que el Y que segundo día? además, ¿Cómo que el el segundo día? segundo día de pruebas, o sea, Ah, hubo un sí, primer día de 5 horas. prueba, este es el segundo día de prueba. 5 horas después, estamos finalmente dándole play al primer video y en el proceso de las 5 horas se nos hizo de noche, lo que hizo que todo nuestro set de iluminación cambiara un poco. Pero bueno, está bien, porque justamente esto va, pienso yo, que nuestro objetivo, Inés, además era ser lo más reales y lo más naturales aquí. Y justamente tenemos 5 horas tratando de no ser reales, así que el universo mismo nos mandó el mensaje y nos dijo, ¿Cómo de mijita, no ser deja la reales? Tenemos arregladera, deja la 5 horas arregladera. entendiendo. No es que no vayan a no ser reales, tenemos 5 horas entendiendo por qué Carrizo un micrófono no funciona en una aplicación y en la otra sí. Bueno, Cinco está horas bien, de... pero digo, tratando de que sea perfecto, que la iluminación esté perfecto, que nada está nada más lejos de lo perfecto. O sea, cualquiera que Es lea que uno, no, vea un tutorial, una cosa, va a ver que en este tipo de videos no puedes tener esta sombra que yo tengo aquí. bueno, la sombra. Es que si te pones a ver a las luces, no le dimos tanta importancia. Y fue lo último que No, no les seteamos aquí. dimos, es Bueno, verdad. así. Lo que a mí me molesta es tener unos equipos, ¿verdad? Buenos, chéveres, poderosos, y no poder sacarles provecho. O sea, si los tienes ahí. Entonces Ujú. ese era mi tema. O sea, mi insistencia era en que, ¿por qué voy a grabar una cosa toda chucuta? Sí. O sea, tenemos unos buenos equipos. ¿Me explico? Entonces me frustra que no funcionara y tenerlo que hacer como chimbo. O sea, qué necesidad. No había. Pero bueno, igual Mercurio retrógrado estuvo involucrado en todo eso. Sí. Igual es el primero y nosotros hablamos el otro día de cuántos podcasts o no sé cómo se llaman las otras cosas que haga la gente, pero bueno, Web cuántos shows. web shows, cosas de esas no ves que el capítulo 1 versus el capítulo 10 y versus el capítulo 100 es súper diferente. Entonces ya Ajá. nos reiremos de todas estas cosas. Una cosa muy importante que tenemos que practicar aquí es no mm, interrumpirnos tanto o atropellarnos tanto en la conversación, ¿verdad? Pero no, eso no lo digo porque nosotros lo hagamos de mala manera, sino porque para que suene mejor el audio, ¿no? Y se escuche mejor. Pero ya que estás hablando de eso, de cuántos podcasts, cuántos web shows, no sé qué, es importante aclarar, ¿verdad? Que esto no es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Ay, está bien, hermana. Esto no, esto es lo que tú quieres que sea, no pasa nada. Es lo que Esto tú es quieres una que sea. habladera, habladera, Es una habladera. habladera, Inés, que la gente cuando la vea va a decir, ay, viste el podcast, ay, viste el webshop, porque cada quien le va a poner la etiqueta que le quiera poner. Inés tiene un Es verdad, estrés con que no quiere que esto tenga una etiqueta y está bien, mana, te lo es verdad. respeto. ¿Viste el video de No, YouTube? ¿Viste el...? no Sí, le pongamos ninguna etiqueta para que no te sientas presa en una etiqueta y gracias. cada quien que lo llame como lo quiera llamar. Y ya, no pasa Estoy nada. en un modo muy, 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 así como una fiebre muy, muy, muy de cero etiquetas en este momento. Y ayer cuando tú me decías, estamos hablando de un concierto al que yo voy a ir ahora en unos días que después me imagino que o antes o después lo verán en Instagram. Estamos hablando del personaje en cuestión y el tema de no tener etiquetas. Y yo dije, es que esto me encanta demasiado. Es que me encanta demasiado no tener ninguna etiqueta de nada. Pero, claro, eso es como que la intolerancia, perdón, la tolerancia es intolerante. O sea, se Ujú. convierte como en un círculo vicioso. Porque no tener etiquetas es no tener etiquetas. Y si me pones una etiqueta, no, me muero. Me molesto, me estreso si me pones una etiqueta. Pero bueno, lo que quería decir. Lo Ujú. que querías decir. No, di lo que querías ¿Qué? decir y yo después te digo.
No, lo que quería decir es que bienvenidos a nuestra habladera. Ajá, bienvenida a nuestra ladera, que no tiene etiqueta porque habladera no es una etiqueta. No, habladera no es una etiqueta. No pasa No, nada. habladera no es una etiqueta. Este, porque que justo estaba pensando en eso que, o sea, yo pienso que las cosas tienen nombres en la vida. eh, y que cuando caes en el no quiero tener etiqueta, caes como en la nada que no existe. Entonces, esto, esto es, de alguna forma, llamamos las cosas. Yo tuve esa discusión Ujú. filosófica alguna vez muy intensamente con el marido mío, este, y eso, o sea, sabes, no le pongas etiquetas a las cosas, ajá, pero ¿cómo las identificamos en la vida? O sea, si yo necesito salir a comprar verduras, pero no puedo etiquetar las verduras como verduras, voy a salir a comprar cosas que encontraré en un lugar que tampoco puedo decir cómo se llama porque no lo puedo llamar. O sea, ¿sabes? Es como, No, claro, es que el lenguaje por sí está hecho de palabras que te permiten a ti tener distinciones. Es decir, sin las palabras tú no distingues las cosas, no sabrías cómo llamar a nada lo que existe o no podrías simplemente distinguirlo. Esa es la base del coaching ontológico, by the way, ujú, que es una herramienta que nosotros utilizamos. Entonces, sí, efectivamente las palabras existen porque tienes que utilizarlas o el lenguaje existe para poder hacer distinciones. Por ejemplo, el ejemplo exacto. típico que siempre dan. Si tú, no sé, una persona crece en la selva, por decirte algo, de una manera tal vez un poco salvaje, Ujú, y tú le tratas de explicar a una persona que algo es una silla, diciéndole o describiéndole una silla, o diciéndole, no, es que necesito una silla, o pidiéndole una silla, esa persona no va a saber de qué le estás hablando porque no tiene esa distinción, porque no tiene ujú, esa experiencia y no tiene esa palabra que permita que pueda distinguir a lo que tú te refieres cuando hablas de silla. ujú. Entonces, comenzando con la super habladera etiqueta de habladera que tenemos. Claro, es que creo que es interesante eso porque, bueno, yo hay cosas que a veces no pienso, hay cosas en las que de repente me dan por filosofar en exceso, pero em, lo que hay detrás de la idea de la etiqueta, ¿no? Porque posiblemente tú te sientes cómoda con llamar a esto habladera, que al fin y al cabo podría verse exactamente igual como una etiqueta, porque le estás poniendo un nombre a algo y lo estás etiquetando con, con un nombre, porque tienes un concepto de las otras etiquetas y no te quieres sentir amarrada en ese concepto de esas otras etiquetas, quieres crear un concepto propio, único, nuevo, diferente, Claro, y una etiqueta nueva. como no asocias nada a habladera, no tienes como un preconcepto de lo que es una habladera, no sientes que puedas caer en lo que mm, cayeron X cosas de podcast o de webshop o de qué sé yo, para ti, en tu mente, en tu concepto. no, todo lo contrario, más bien, justamente porque tengo una imagen de lo que es una habladera para mí. Y una Ujú, habladera para mí es lo que hago naturalmente todos los días con las personas cercanas, con las personas que quiero, con las personas en las que confío. Entonces, justamente por eso es que esa etiqueta me gusta. ujú. Porque es la que me hace sentir cómoda, la que me hace sentir identificada. Entonces, al final, sí, al final, conclusión, todos nos etiquetamos y sí nos vamos a etiquetar y sí vamos a poner etiquetas. De hecho, no querer tener etiquetas es una etiqueta, soy la sin etiqueta. Ujú. Lo Sí. cual sabemos que filosóficamente no es posible, porque, ajá, si no, no tienes Ujú, ningún tipo de distinción. Pero me gusta el punto. La etiqueta de habladera no es que no le quiera poner etiqueta, sino que quiero poner una etiqueta que me haga sentir cómoda a mí, con la que yo me sienta cómoda. Y creo que eso es fundamental. No sé, o sea, me pones a pensar. El asunto de no querer tener etiquetas no es no querer etiquetas, es que no quiero la etiqueta que tú quieres ponerme a mí, o la que todo el mundo tiene, o la que representa tal cosa, o la que tiene que ver con valores que no son míos, o con la que me siento, no sé, incómoda, presionada, y sí, miles de cosas más. pero evidentemente tiene que ver con tus propios juicios y tus propios preconceptos de esa etiqueta. Claro. Y porque, ¿por qué sientes que no puedes hablar cómodamente como siempre hablas si esto fuera un podcast? Aunque seamos tú y yo teniendo las mismas conversaciones y los mismos temas, si a esto le llamamos podcast, ya te sientes incómoda. ¿Por qué pasaría eso, no?
No te me alejes del micrófono que se me está perdiendo el audio. Ok, ajá. Perdón. Ujú. Ajá. Em, es que además estamos en proceso de entender la producción y después yo tengo que editar y entonces va a ser mi primera vez, gracias. Y estoy pendiente del audio. Podemos hacer un stop para presentarle a la gente. ¿Qué Mi cosa? micro rosado bellísimo, Sí, podemos que yo hacer esto. siento que es lo más hermoso que ha cosechado este planeta. Y junto a mi letrerito que me encanta. Y todas mis cositas bellas que me encantan de mi super set profesional, que no es una habitación llena de cajas en medio de una mudanza a la que le improvisé dos cosas para no tener una pared blanca. Qué fuerte, porque esto es muy complejo, porque fíjate, en todo el proceso de llegar hasta acá, que el proceso de llegar hasta acá podemos verlo como un proceso de un mes para acá, de Ujú, inicio de año para acá, de 2 años para acá, ujú, de 7 años para acá, de 20, de 23 o de toda la vida. Es decir, ujú. Sí, esos números son, o sea, los estoy nombrando por algo, ¿no? Y nosotros, si vamos a lo más cerca, pues hace un mes dijimos y que bueno, ok, vamos a terminar, o hace ni siquiera un mes, 3 semanas, vamos a por fin cambiarnos a YouTube para sí, nuestras pero habladeras. ujú. Sí, exacto, pero creo que hace un mes fue como un detonante, fue como, no aguanto más, ya cambio hoy, ¿sabes? Exacto, No fue fue como la como explosión dijimos, vamos, fue una eclipsística. explosión eclipsística totalmente. Fue como la Ujú. explosión eclipsística. Pero tiene todas otras posibles opciones de inicio, como les dije, todas las otras fechas. O sea, iniciando este año, cuando empezamos a hacer la lista de todas las cosas nuevas que les íbamos a traer este año, dijimos, bueno, nos vamos a ir por fin a dejar los live y ponerlos en YouTube. Pero también podemos hablar de que eso lo teníamos clarísimo desde cuando empezamos hace 2 años con Limonology, Sí, y cuando empezamos que hace 2 años queríamos con hablar. Limonero, de hecho, nuestro punto de partida fue, ¿y si hacemos un podcast con la etiqueta muy puesta, que hace 2 años te encantaba la idea de hacer un podcast? Y que de hecho yo hace 2 años hablé con un amigo mío, no sé si te acuerdas, yo hablé con un amigo mío que es como productor, es como un poquito de todo en este tema, y estaba produciendo un par de podcasts para un par de personas Sí, conocidas es también. verdad. Y hablé con él hace 2 años, antes creo que, al mismo tiempo que estábamos buscando cómo le llamábamos o sea, el nombre de Limonology. Y estábamos hablando con el diseñador para que nos hiciera la imagen. Yo estaba hablando con este amigo mío, Elvis, que se llama, preguntándole que si él me podía ayudar, que me diera un presupuesto, cuánto costaba que él nos hiciera la producción del Verdad, podcast. es verdad, me acordé. Porque así arrancamos nosotros hace 2 años. Pero ojo, tengo que hacer un paréntesis aquí. Yo no estoy satanizando los podcasts. O sea, soy alta, o sea, paso 24 horas al día consumiendo podcasts. Creo que es importante que eso quede claro. Yo no estoy satanizando. Pero justamente puede ser por eso. Puede ser porque consumes tanto podcast que tienes demasiadas ideas en tu cabeza de podcast y tú quieres hacer algo diferente. Puede ser, no sé. No, tampoco es hacer algo diferente, aunque yo tengo a Marte en Acuario. Eso hay que En tenerlo Acuario. claro. Yo tengo a Marte en Acuario. Marte que es el planeta de la acción, de los planes, de la ejecución, de todo eso. Obviamente yo siempre quiero hacer las cosas diferentes. No, no quiero hacer. Cuando tengo que ejecutar algo, o sea, hacer un plan de algo, yo quiero obviamente hacerlo diferente y me desespera. De hecho, hoy estábamos conversando con las muchachas que trabajan con nosotros en Limonology sobre unos diseños, unas historias que ellas quieren hacer. Entonces, yo inmediatamente lo primero que pensé fue, sí, pero hay que hacerlo diferente. O sea, yo no lo quiero hacer como siempre se ha venido haciendo la historia. Entonces, de hecho, tú comentaste, bueno, pero es que tenemos que enfocarnos en otras cosas ahorita, no tenemos tiempo, pero es que para todo, o sea, yo encuentro una forma de hacer una cosa, me parece linda, maravillosa, bella, y la hago. Pero al ratito necesito hacerla distinto. O sea, no la puedo hacer para siempre igual. Entonces, bueno, sí, en parte yo tengo Marte en Venus y obviamente eso hace que Marte, Marte en Venus. Marte en Venus. Acabas de hablar como Marte en Acuario. el jefe mío que todos los días me dice, ¿será que hoy Júpiter está en Saturno? Y yo, eso no puede ser. Tengo a Marte en Acuario, gracias. Y hace que quiera hacer las cosas diferentes. Pero lo que siento, a ver si va por ahí el asunto, es que para las cosas que ya están establecidas, las cosas que ya existen están establecidas, están estandarizadas, hay como manuales y como
estructuras a seguir. Y fíjate que de hecho lo consultamos con nuestra agencia y ellos nos dieron como una estructura de podcast. Ujú. Y yo opino con mi Mercurio en Piscis que todas las estructuras matan la creatividad. Entonces yo creo que es que le tengo más miedo a que se mate la creatividad. Ujú. ¿Me explico? Que por cierto, Tú sabes, después de... No, que te iba a decir solo un insight que después de... no sé ni siquiera si es un insight. Después, está mal dicho que sea un insight. Que después de 5 horas de pruebas y dándole vueltas, mis AirPods no aguantaron ni 10 minutos de habladera. los AirPods, pero los AirPods están conectados, ¿los tienes conectados? Conectados los AirPods. Pero ¿Cómo ¿para qué? Para funcionan los escuchar. AirPods conectados? Ah, están conectados a esto, sí, claro, para oírte. Te estoy oyendo por los Ah, AirPods. ya, ok. Claro, Ujú, no teníamos batería, claro, ya entendí. ujú, ujú. Este, mm, que entonces yo creo que yo le tengo más miedo es a autocortarme la creatividad, porque no me la cortar nadie exterior, Ujú. sino que al decir, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo que no tenga nada que ver, pero por ejemplo, no, vamos a hacer un brunch, un domingo, ok, o un brunch, como se dice acá, Branch. en España, un brunch. Y entonces un brunch, ¿de dónde viene la palabra brunch? Bueno, breakfast plus lunch, o sea, el concepto o lo que hay entre el desayuno y el almuerzo, o el desayuno y la comida. Ajá, perfecto. Pero si yo quiero hacer un brunch a las 5:30 de la tarde, ¿qué pasa? No, no puedes, no puedes, No, no puedo, eso ya no es brunch. Eso no es puedes. una merienda o un vermut o no sé cómo lo llamen en cada lugar. Entonces, yo lo que creo es que mi estrés de ponerle etiqueta a las cosas es que de repente sin darme yo cuenta, eso es mi mismo toque, o sea, no es que me lo imponga Sí, y nadie. podría, y sabes que podría ser inconscientemente que si esto fuese un podcast, y si esto le llamáramos un podcast, tal vez podemos sentir, porque me incluyo ahí, que las personas que los ven tienen unas expectativas, que También. hay como un must have de un podcast, que todo podcast debe tener A, B, C, D. Y como nosotras queremos hacer algo más light, menos planificado, con menos estructura, con menos comenzamos por aquí, terminamos por aquí y tal, pues de repente inconscientemente tenemos un poco miedo a no encajar en lo que implica un podcast para los altos consumidores de podcast y que digan, no, esto es malísimo porque esto no es un podcast como debería ser. Puede haber algo Sí, por ahí. y además, ¿cuántos cursos no hay de aprende a hacer tu podcast, aprende a hacer tu podcast? Yo sé que hay muchas cosas que aprender para estar aquí sentadas hoy, o sea, no me lo tiene que contar nadie. Ujú. Las 200 millones de cosas que tuvimos que aprender, Y técnicas, que vamos a seguir tecnológicas, aprendiendo. y seguir aprendiendo. Ojo, además de todas las experienciales, de todas nuestras formaciones eh, en las áreas que trabajamos, pues obviamente también cualquier cantidad de cosas técnicas y bueno, de todo. Ujú. Entonces, obviamente sí hay muchas cosas que aprender. Yo no digo que no sea necesario aprender muchas cosas para estar grabando esto hoy aquí. Pero yo soy de las personas que pienso que porque una cosa le funcionó a alguien o a un grupo de personas, no significa necesariamente que te vaya a funcionar a ti, número uno. Tú puedes tomar de lo que le funciona a otra persona lo que más te parezca que va contigo, que se alinea contigo, etcétera, etcétera. Pero viene la segunda parte que es la que yo sigo insistiendo, que es la de cortar la creatividad. Si la primera persona sobre la faz del planeta Tierra que se le ocurre hacer un podcast, que además fue hace muchísimos años, no sé cuántos, pero por lo menos, no sé, 10 15 años. Si a la primera persona que se le ocurrió hacer un podcast hubiese seguido estándares, no hubiese logrado la verdadera innovación, que era inventar algo que no existía. Yo no estoy diciendo que yo voy a Ujú. inventar algo que no existía, pero estoy diciendo que me gusta pensar que de estar aquí hablando contigo puede surgir algo que para la gente sea innovador o diferente, o que no haya escuchado antes, o que no haya visto, o que simplemente le divierta de una manera diferente y ya. Y no tenga que estar cumpliendo con ningún tipo de... Uy, Uy, audio. ahí está. Ujú. Perdón.
Disculpen estos detallitos que van a sentir de repente de audio, que sé que si toco el brazo del micrófono, pues estoy haciendo mucho daño a sus tímpanos. Em, si se puede, lo editamos, pero el golpecito ese, pero no creo, porque la idea es no editar. No, la idea es meditar. Pero justo estaba pensando en, ajá, en lo que estabas diciendo antes, de que esta historia o este proceso, podemos decirlo que fue hace un mes, hace 2 años, hace 7, hace tal, para atrás y todos los demás para atrás. Y estaba pensando en eso, que cuando empezamos con la idea de crear Limonology y de hacer proyectos juntas y de hablar de todas las cosas que nos interesaban en común, de astrología, de coaching, de crecimiento personal, de, no sé, de todos los temas que en ese momento nos estaban inquietando y que hoy en día han tomado otras formas, otras fuerzas, etcétera. Me pregunto yo, ¿qué crees tú o cómo ves tú? ¿Por qué en ese momento? Porque es que yo siento, no sé si tú sientes algo diferente, pero es que yo siento que ese momento fue como, vamos a arrancar, deberíamos hacer un podcast. Y, y le dimos vueltas y el podcast quedó como parado. O sea, el podcast creo que muy rápidamente pasó de ser el plan. Ujú, Y sí. no tengo muy claro por qué. No recuerdo por qué. O sea, no recuerdo qué pasó ahí y qué fue lo que nos hizo como aparcar esa idea que la teníamos como muy clara. Yo lo pensé varias veces durante estos 2 años. Lo pensé varias veces, pero ¿por qué no arrancamos de una vez por el podcast? Y creo que en mi cabeza, tuvo que ver con mi necesidad de estructura. Es decir, nadie empieza por un podcast y de la nada. Cuando, ojo, sí, muchas personas empiezan por un podcast y ya. Pero es como que, bueno, ajá, tienes que tener tu cuenta de Instagram, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. O sea, en mi cabeza, que yo lucho contra eso, vuelvo y repito, con mi Marte en Venus lucho contra eso. Pero además, mi formación inicial, o sí, inicial, es como ingeniero, entonces además yo creo que eso hace un grave daño estructural a mi cerebro para siempre. Y, y además estuve después de eso, o sea, 20 años en una empresa, en una estructura corporativa perfectamente planificada, organizada, que, que hace que todavía me cueste mucho brincarme pasos en la vida. Ujú, ujú. Brincarme pasos, que eso no existe, no existe el brincarse pasos. Es más, es tan así que no existe el brincarse pasos que la gente dirá, no, hay cosas que sí llevan sus pasos. Nada tiene pasos. O sea, tú te puedes ir al paso 5 de una vez o al paso 42 de una vez de lo que la gente cree que son los pasos. Sí, Por sí. ejemplo, hay gente que dice, bueno, o se me ocurre este ejemplo. No, pero bueno, por ejemplo, tienes que estudiar una carrera para poder, para trabajar. Bueno, no, No necesariamente, ese creo que es el menos. O sea, creo que ese es el menos y hoy día menos. y O sea, menos hoy en porque día. puedes Ujú. trabajar en muchas cosas, pero apenas lo dijiste, lo primero que se me vino a la cabeza fue, claro que no, Inés, para tener un hijo hay un proceso. Después dije, ay, no, No, ay, no lo hay. no, Te puedes saltar todos no. los pasos. Te puedes saltar todos los pasos. Te puedes saltar todos los pasos. Mañana bajas la basura en la noche, te tropiezas con alguien, conoces a alguien, esa persona y tú empiezan a hablar, se conocen, salen y esa persona tiene 3 hijos y ya tú tienes 3 hijos. Ujú. Sí, sí, O sí, sí. sea, Te puedes sí que saltar muchos pasos. Te puedes saltar muchos pasos. Tengo una muy, muy, muy querida amiga que se saltó todos los pasos y su hijo, que es una belleza de adolescente, hoy en día tiene 19 años, llegó a su vida con 3. Entonces se saltó muchos pasos. ujú, ujú, exactamente. Sí, ya sé. Yo pensando, ¿de quién hablas? Ya sé. Este, y creo que eso fue lo que por lo menos en mi caso, y que yo lo he pensado, como te digo, estos 2 años yo lo he pensado de vez en cuando, digo, ¿y por qué nosotros no hicimos lo que queríamos hacer desde un principio que era eso? Y creo que es por el bendito problemita de pensar que existen unos pasos a seguir, que eso de nuevo limita toda creatividad, te genera presiones, te hace que, yo siento que hicimos un bypass innecesario, ojo, pero por otro lado no me arrepiento porque sé que bueno, que llegamos aquí con todo lo que hoy en día sabemos. Pero yo pienso que el camino era de A a B y nosotros hicimos así. Una vuelta por aquí para estar hoy aquí sentadas hablando. No pasa nada, ojo.
En esta vuelta conocimos muchos lugares, mucha gente, aprendimos muchas cosas y está bien, tiene que ser así, fue así, no pasa nada. Yo creo que ese era el camino que teníamos que seguir, sin duda, Sí, porque sí, porque, porque además de lo que hablamos nosotras siempre, de todo el tema de los eclipses, nosotras empezamos este proceso hace 2 años en pleno eclipse y cada vez que hay un eclipse, Limonology da una vuelta de alguna forma, porque cada vez que hay un eclipse, nosotras que además somos muy conscientes de eso y de las energías, estamos todo el tiempo viéndolas, que para mí eso no quiere decir que las entendamos y las procesemos perfectamente porque, digo, nuestras energías para nosotras mismas, mis propios eclipses, tus propios eclipses, son un proceso complejo de conciencia, de mucho trabajo personal, pero cada vez que viene un eclipse nosotros tenemos una revolución, como todo el mundo, pero nosotras que somos un poco más conscientes de lo que es la energía, la hablamos mucho más y decimos como, es súper lógico que esto nos esté apretando el zapato, como dice aquí, que nos esté incomodando y que queramos brincar o que estemos desesperadas de esto o que queremos darle una vuelta porque la energía está aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos esto hace 2 años, que estábamos en plena temporada de eclipse, fue como, bueno, si tenemos tiempo teniendo esa inquietud, porque teníamos un tiempito teniendo la inquietud, un tiempo hablando, un tiempo como soñando, ay, te imaginas que nosotras, hermanas, hiciéramos, no sé si esto sea una referencia que muchos que estén oyendo esto lo vayan a recordar, pero en mi infancia no, no, había, Jay, por favor, no, no y vayas para allá. hay que decirlo No, porque no vayas para esto allá, fue, por favor. esta fue nuestra referencia, nuestro Qué referente e fuerte. inspiración. Ojo, Pero cero no burlas era, ni mucho menos, pero es No, que no, no, es pero algo muy antiguo, es algo muy era algo antiguo. muy, muy antiguo, que nos parecía además simpaticísimo y nos reíamos mucho con la idea, porque, pero justamente nos reíamos con la idea, no la tomábamos nada en serio. O sea, creo que estos son unos personajes que por algún motivo nosotras nunca tomamos en serio y que justamente no lo tomamos en serio porque no tomábamos en serio en ese momento este proyecto, porque no tomábamos, Ah, porque esto sí, era como claro. No un porque los juego y un personajes, sueño nuestro. ojo, que no quiero cancelaciones en el primer episodio montado a YouTube, ¿verdad? Es No, 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 decir, no, y además es que ni me acuerdo cómo se llama ni nada, pero había unos personajes en mi infancia que eran muy famosos en la televisión, que eran dos hermanas y que tenían cosas que ver como con predicciones y todo ese tipo de cosas, y eran unas hermanas y eran muy famosas porque eran dos hermanas y justamente, y eran, no sé si es que eran gemelas o algo así, o eran muy parecidas también. Y nosotras, eran aunque no gemelas, somos claro. gemelas, ni mucho menos, porque yo soy mucho más joven que Inés, Ujú. este, Aunque este, yo sé que no les parece. Yo sé que no parece, pero sí lo es. Ajá. pero las usábamos mucho de referencia como a modo de chiste, como, ay, te imaginas que fuéramos como ellas y que, sobre todo porque que saliéramos en el programa de televisión haciendo show. Y lo hacíamos mucho como modo de chiste porque no lo tomamos en serio en ese momento. Hasta que un día fue como, bueno, Inés, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿y hasta por qué no lo tomamos en serio? ¿Por qué no damos el paso? Y dimos el paso en su momento atropellado, que creo que eso es algo que nos ha caracterizado y que creo que caracteriza a muchas personas en sus procesos y que nos está caracterizando ahora también un poco, en cierta medida, esta vez estamos mucho más preparadas, pero que tienes una cosa que te piensas y te piensas una cosa y la tienes ahí dándote vueltas en la cabeza y la hablas y la comentas, pero llega un día que es como, no puedo más, y aunque tienes 1 año, 2 años, 5, 7, como dices tú, que este proceso no es de un día para otro pensándolo, al final terminas dando el paso como medio de golpe. Que a veces digo como que cuál es la necesidad. Yo lo pensaba el otro día y decía, ¿cuál es la necesidad? De verdad, ¿cuál es la necesidad si Inés y yo tenemos 2 años hablando de un podcast? Si en diciembre, cuando cerramos el año pasado, definimos que este año íbamos a lanzar YouTube. Si en cada reunión semanal que tenemos con las chicas que nos ayudan, alguien comenta algo de YouTube. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos casi 4 meses hablando de YouTube, no habíamos hecho ni un 2% de investigación de nada. Y un día dijimos, no quiero hacer ni un live más, quiero ir a YouTube mañana. Que además, menos mal que yo atajé a Inés porque de verdad yo entré como un poco de ansiedad. Porque Inés dijo, un domingo, creo que fue, o un sábado, que nosotros nos reunimos. Inés dijo, vamos a hacer live este próximo miércoles, pero vamos a hacer un live de 5 minutos para decirle a la gente, no hay más live. A continuación vamos a cerrar este live porque vamos a grabar nuestro primer video de YouTube y en media hora lo tienen lanzado en YouTube en nuestro canal. Pero ya va, ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta que te hiciste? ¿A cuál pregunta que me hice? A la pregunta de por qué, qué necesidad hay, si Ah, ¿de nosotros qué tenemos necesidad? 2 años. Ajá.
¿Qué necesidad hay si tenemos tanto tiempo pensando las cosas de como que dar el paso de golpe, sin Ujú. prepararnos, sin tomarnos el tiempo para investigar? Yo personalmente, yo creo, a mí, en mi caso, es que, y puede tener que ver mucho con mis energías taurinas, que cada día he integrado más y entiendo que yo soy una tipa, aunque no parezca, muy práctica, de verdad. Yo creo que en mi caso es que yo nunca voy a invertir demasiado tiempo en planificarme para nada y en investigar para nada, porque es que no tengo ese recurso. No es uno de mis talentos ni es una de mis habilidades y no lo siento necesario, sobre todo. No es una Pero necesidad ¿cuál porque fue además la tengo mi luna en respuesta? Tauro. Claro, pero tu pregunta, tu duda era, ¿qué necesidad? Si nosotros tenemos tanto tiempo, ¿por qué lo hicimos de golpe? Entonces, Claro, tu porque respuesta, ahí se me junta mi energía, se me junta mi energía taurina en dos partes. Por un lado, la energía práctica, que soy consciente de que nunca le voy a dedicar 1000 años a investigar algo, pero por otro lado, la misma energía pausada y calmada, que cuál es la necesidad de correr, cuál es la necesidad de andar con un agite, cuando podríamos hacer las cosas con calma. Entonces ahí me entro como un poco en las dos cosas, pero pienso, claro, por eso sinceramente, fue claro, por eso fue que me dijiste hace rato que todo es culpa mía, porque yo me voy a un viaje, a un concierto, una cosa, y por eso es que todo fue culpa mía y por eso es que estamos atoradas, ¿verdad? Por eso fue que me lo tú dijiste. dijiste, estamos a tu hora por tu concierto, sí. No, pero la verdad es que yo en general soy un poco así, con todo. O sea, la misma, no sé, mi migración para España, por ejemplo. Yo decidí migrar a España como uno. Bueno, la verdad es que tenía pensado migrar a España hace 10 años. Exacto. Sí, era una cosa que estaba en mi cabeza hace 10 años. Pero cuando finalmente estuve como los recursos, las cosas y tal, y la idea fue más que un sueño, un plan, yo pensé migrar a España, no sé, como unos 7, 8 meses antes de la migración. Ujú. Pero yo no preparé 1000 años una migración, porque es que no sé, no es una cosa que yo tenga como mucho presente, dedicarle todo ese tiempo. En general, soy bastante así y terminé migrando más lento de lo que tenía que migrar por un tema de papeles, porque yo por mí me hubiese venido más rápido. Me Ujú. retuvo un poco el proceso de papeleo. Y en general, soy así, pero cuando llega la cosa de hay que correr mañana, me estreso, porque es como que ya, o sea, me quiero tomar las cosas con calma, pero no. Como- ahí vienen como un poco mi dualidad de energías, puede ser, sí. Cuando las cosas son como demasiado atoradas, de repente me genera un poco de ansiedad. Pero es que creo que es parte del proceso. Lo que te iba a decir a todo esto era que ¿cuál era la necesidad? Yo creo que la necesidad, justamente, la respuesta a la necesidad es la necesidad. O sea, es la emoción, es la sensación, es que cuando lo sientes y ya está. Es que cuando está dentro, dices justamente cuál es la necesidad, espera más. O sea, porque vamos a seguir hablando y no nos lanzamos. Ujú, exacto. Ujú. Aunque eso también es un poquito contradictorio, ojo, yo soy todo lo contrario y lo sabes, y bueno, lo podemos simplemente plantear aquí para que la gente entienda que, bueno, somos todos personas únicas y diferentes. Yo soy, o sea, tengo el sol en Aries, que en lenguaje coloquial, una persona diría, yo soy Aries, ¿no? Tengo el sol en Aries, un sol muy, muy, muy poderoso en Aries, muy, 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 muy ariano. En el grado 1 de Aries, yo por supuesto soy impulsiva. O sea, yo para pensar las cosas, no me hagas pensar mucho porque me aburro, o me arrepiento, o me encuentro otra cosa en que entretenerme y me distraigo con mi Mercurio en Piscis. Este episodio hoy era de esta habladera, era para hablar de nuestra carta natal, la tuya y la mía. No sé, siempre creo que vamos a terminar hablando de nuestra carta natal, porque a mí me Sí, sale siempre como vamos hablando, natural. es verdad. O sea, yo no sé hablar de mí sin hablar por ahí. Exacto, es verdad. Bueno, entonces, Que tú eres impulsiva, te que te dije. decía, ¿qué qué? Que tú eres Perdón. impulsiva, estabas diciendo. Sí, que yo soy impulsiva, pero también en el tiempo he aprendido que si uno no arranca, no arranca nunca. O sea que la parálisis por análisis es muy fuerte. La parálisis es muy fácil caer en la parálisis por análisis, muy, muy fácil. Bueno, de hecho nos pasó. O sea, Ujú. nosotros estuvimos literalmente desde agosto de 2020 trabajando en, bueno,
creemos Limonology buscando el nombre lo conseguimos en agosto del 2020, después de mucho análisis, después diseños de arte, colores, paletas, mensajes, qué sé yo, herramientas, lo que sea. Después, es que por cierto, un paréntesis aquí, que y mi Mercurio en Piscis se va, pero no pasa nada. Si alguna persona por casualidad está viendo este video de YouTube sin saber de que estamos hablando de estos 2 años y 2 años y cómo llegamos aquí, bueno, nosotros tenemos este, una cuenta en Instagram que se llama Limonology, ¿verdad? Igual que este canal, que tiene 2 años. Ujú. Entonces, en esa cuenta hacíamos live, que llamamos Fresh Live o directos, todos los miércoles con conversaciones como estas entre nosotras y sobre todo hablando mucho de temas que nos interesaban o temas astrológicos que nos interesaban o que creemos que pueden ser de interés para la gente. Y nada, y ahora estamos acá haciéndolo por YouTube. Pero entonces estuvimos meses y meses en esa preparación y un día, el 30 de mayo, a mí no me preguntan por qué, como, o el 29 fue así de levantarnos y decir, se acabó, ya no vamos a seguir planificando más, pensando más, es hoy. Porque además estábamos calculándole la carta natal a Limonology y qué mes queríamos que Limonology Sí. saliera, qué día, no, que no salga en Mercurio retrógrado, no, que no sé qué, no, que yo quiero que sea Acuario, no, que yo quiero que sea Piscis, no, que yo quiero que X. Al final es un hermoso Géminis. Mm. Eh, Sí, pero con un maravilloso ascendente en Tauro que justamente ha hecho que, aunque nosotros no queramos, esta situación vaya con calma. ah, pero es que iba a decir eso, que tú y yo hemos aprendido que cuando tú sientes una cosa, si tú la estás sintiendo acá, o sea, si es un tema del instinto o del alma, lánzate sin mucho pensar. Pero eso puede sentirse, ojo, no estoy diciendo que lo sea, pero puede sentirse un poquito contradictorio con cuando tú y yo hablamos de eclipses, porque tienes 2 años para tomar las decisiones, para pensar, no tiene que ser ya, todo tiene que ser pausado. Y creo que este año estamos entendiendo que eso depende de los eclipses, no Sí, necesariamente. eso. Porque si son Ujú. unos eclipses en Aries como ahora, eso es desde el primer eclipse, muévete, ya anda, todo el mundo desesperado como que, ¿qué es esto? ¿Qué es este terremoto? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Y eso también nos está pasando a nosotros, por eso estamos aquí por unos eclipses en Aries. Mm. Sí, pero también creo que en general, cuando nosotros arrancamos hace 2 años, estábamos cerrando unos eclipses y estábamos justamente llegando al final del proceso de los eclipses diciendo, ok, hay que materializar lo que tenemos este tiempo pensando. ¿Qué es lo más, no voy a decir esta palabra porque no quiero usarla, pero es lo más típico o lo que Típico. más se usa con los eclipses es que ejecutemos o pasemos a la acción esa energía, ese mensaje que nos están dando los eclipses a lo largo del año y medio, 2 años, en los últimos 6 meses o más cercanos al último eclipse. Este es lo más recurrente. Es la aplicación más Ujú. recurrente de los eclipses. Hay de todo, obviamente, porque tiene que ver con todas las energías de tu carta, porque etcétera, 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 pero es lo más recurrente. Y a nosotros nos ha pasado también, porque nosotras estamos dando este paso cerrando unos eclipses. Sí, Porque este paso y abriendo siempre, otros. siempre tiene una mezcla, ¿no? De los dos, porque se cierra uno y se Sí. abre otro. Pero este paso para mí, yo sinceramente lo veo más cerrar Escorpio Tauro que arrancar Aries Libra para nosotras. Yo lo veo más cerrar Escorpio Tauro. Pero Yo sentí mucho más el Aries que el Escorpio. no, pero yo no quiero, yo no hablo de que energéticamente que haya sentido que no hayamos sentido. Lo que quiero, y porque es que además él no ni siquiera está en Aries todavía. Yo lo que digo es que creo que el paso de decidir dar para mí tiene mucho más que ver con que dejamos atrás Con miedos, soltar dejamos miedos atrás que con... inseguridades, dejamos atrás, le dimos valor a muchas cosas nuestras, entendimos cuál era nuestro valor, entendimos cuál era nuestro valor como equipo, que es algo de lo que hemos hablado mucho desde el día uno, hemos hablado mucho tú y yo desde el día uno que nosotros empezamos, aunque seamos hermanas y tengamos toda una vida juntas, para mí este proceso ha sido brutal de conocerte. Para mí este Claro. proceso ha sido brutal Sí. de, de- de conocerte mucho más y de conocerme a mí en el proceso de, entonces, entender todas esas cosas la una de la otra, nos ha hecho de verdad saber lo que vale Inés, lo que vale Jay, y lo que vale Inés en este equipo, y lo que vale Jay en este equipo, y cómo las dos podemos sumar, y cómo las dos podemos hacer algo
que creemos que es brutal. Y además, Bueno, y me parece brutal lo que tú dices, quitándonos muchas etiquetas que traíamos de la vida, nosotras mismas, de la vida y de nuestra vida familiar. Etiquetas que nos habían puesto papá y mamá, a ti y a mí, como hermana mayor, como hermana loquita del medio y todo lo demás. Bueno, porque esa es mi etiqueta, ¿qué quieres que te diga? no eres hermana loquita del medio, eres hermanita menor loquita. Loquita. Ajá. Mira que además estos 2 años me parecen maravilloso lo que tú acabas de decir en el sentido de que estábamos en eclipses Tauro, Escorpio, con Nodo Norte en Tauro, es decir, enfocándonos en Tauro, enfocándonos en los temas Tauro y de los temas Tauro, como que el más importante es el valor. Y sí, yo creo que ahora pensándolo y escuchando lo que me estás diciendo y dándole vuelta a la cabeza, rápidamente, yo no necesito que pase mucho tiempo, ¿verdad? Porque la cabeza de vuelta, porque ese ascendente Géminis mío parece que está en 100.000 revoluciones todo el tiempo. Pero quizás este bypass que hicimos, quizás este bypass que dio la vueltica así, era justamente para trabajar el valor. Ujú, Fueron 2 años de no norte en Tauro, donde entendimos, conociéndonos, etcétera, como estás diciendo, perdón, entendíamos cuál es nuestro valor. O sea, qué aporto yo, qué aportas tú, tanto en esta relación como qué podemos aportar para los demás. ujú, Sin totalmente. tener claro ese valor hace 2 años, hubiese sido otra cosa distinta. No estoy diciendo que no Ujú, hubiese sido, estoy diciendo que hubiese sido distinto. ujú, Em, y bueno, tal vez el bypass era necesario justamente porque era el camino, como nosotros siempre decimos que los eclipses son el camino de tu propósito, no, porque el propósito no es un destino, sino un camino, pues dentro de nuestro propósito está pasar por allí para ujú. valorarnos, poner los valores donde son, lo que sea, para nosotras, y entonces después poder agarrar un día y decir, mira, ¿sabes qué? Ya, listo. Esto se va a hacer porque esto funciona de esta manera, porque esto es lo que nosotros queremos, o porque esto es lo que nosotros sentimos, o porque... Entonces, sí, era como necesario ese bypass para el valor. Y me acabo de recordar, hablando de esto, de que claro, cuando nosotros comenzamos, Se dice, perdón, se dice, cuan- me acabo de recordar, o acabo de recordar. acabo de tener un recordamiento, creo que es la forma correcta de decirlo. Ajá. Yo pensaría que es una recordación. Ajá. Ok, está bien, perdón. Este, que al principio, justamente lo que tú decías, ese proceso entre que dijimos vamos a hacer esto y nos metimos mucho dentro de la caja de, ok, queremos construir un proyecto. ¿Cómo se construye un proyecto? Fase uno, vamos a hacer la propuesta de negocio. Entonces, esto tiene que Ay, tener un no, nombre, no me hables de eso. No, no misión, me hables. visión, No, valores, no. etcétera, etcétera. Porque bueno, inevitablemente vivimos en un mundo, en una sociedad que tiene unas ideas, unas cosas que están programadas en nuestra cabeza. Vinimos de un mundo, una vida corporativa, tú mucho más corporativa todavía, formal, estructurada que yo, pero igual las dos tenemos un historial corporativo de la forma de Igual. hacer las cosas. Tú mucho más porque tienes mucho más años y toda la cosa, pero... ajá. No, porque bueno, tú trabajas en una corporación, mucho más grande corporación. Tengo muchos más años, no pasa nada, tengo muchos más Yo años. siempre, mucha más experiencia, hermana, experiencia de ¿Cómo no? vida, todo lo que me has enseñado. Ajá. Este, pero que hicimos ese proceso unos meses de tratar de armar el proyecto con toda su estructura, con su carpeta de documentos y tal y todo lo demás. Nosotros, una de las cosas que decíamos es que insistimos mucho en eso, no solo al principio, sino por mucho tiempo. Después creo que simplemente se nos olvidó, o sea, lo bloqueamos en nuestra cabeza en el tener una fórmula y en que nosotros queríamos venderle a la gente una fórmula. Ujú. Y no me acuerdo de las 4 pasos de la fórmula, seguro tú te vas a acordar mejor que yo, pero creo que justamente porque en todo este proceso nosotros empezó, el inicio era, nosotros lo que queríamos era ayudar a la gente a conocerse, era Sí. queríamos ofrecer un Yo servicio de recuerdo, autoconocimiento a te voy a través de la hacer carta un, natal. te voy a hacer una paréntesis ahí para que lo tengas y continúes. Yo recuerdo perfectamente los 4 pasos porque recuerda que estaban en el PowerPoint. Claro, en el PowerPoint. Fue una de las primeras cosas. O sea, ¿qué necesitas para ser una persona plantilla PowerPoint? Sin duda,
Una plantilla PowerPoint, un Sin logo. plantilla PowerPoint, ¿cómo tú haces un proyecto sin plantilla PowerPoint? No puedes tener empresas sin No plantilla existe. PowerPoint, O sea, ¿en qué mundo vives, pues? Ujú. lógicamente. Plantilla PowerPoint, formato Word y, Y firma y una electrónica. firma, y una firma así, una firma. Y firma Pero bueno, la electrónica. verdad es que por ahí empezamos. O logo, 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 logo. Logo, 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 logo. Logo, que nosotros ahí sí fuimos un poco rebeldes, no queríamos un logo, queríamos como Ah, cosas varias. bueno, esos tipos. Ajá, da igual. A un tipo, ajá. Es súper rebelde de nuestra parte. Uf, súper rebelde. Cero logo, solo isotipos. Entonces, y varios isotipos que pudiéramos usarlos diferentes según nuestro mood. Claro. Bueno, por lo menos ahí sí innovamos, pues, ajá. Isotipos moda, emoji. Tenemos varios, si los han visto, tenemos varios, el limoncito redondo, el completo, el cerrado, el abierto. Tenemos varios limones, nuestros Que gracias a limones, que la Carlitos verdad, porque amamos nuestros limones. Que gracias a eso iba a Carlitos. decir, Carlos, le voy a mandar porque- este video a Carlos nada más para decirle, Carlos, búscate, que hablamos de ti, el mejor ilustrador que existe en el planeta Tierra No, el es y mejor, será para el siempre mejor. para mí, y que nos hizo unos limones, que nuestra imagen ha cambiado, ha dado vuelta miles de años, y yo tengo como un pegue, obviamente, de mi Tauro y de mi carta súper fija, porque tengo puras energías fijas de mi carta. Cambiemos todo y nos vemos en todo, pero a mí me dejan mi limón, por favor. Para Forever. siempre. Ujú. Para siempre, forever. Yo me moriría abrazada a mi limón. Ya me perdí lo que iba a decir. Ahora estaba diciendo que al principio todo el tema de la estructura, de las cuatro cosas, que nosotros queríamos justamente ayudar a la gente a conocerse mejor a través de su carta natal y que la gente entendiera lo poderosa que es la carta natal como herramienta para conocerte. Creo que eso ha sido un poquito espejo, ¿no? Creo que nosotras teníamos inconscientemente Ujú. una necesidad de conocernos más y de profundizar más en nosotras y en nuestras energías y en nuestros potenciales. Y pienso que esta fórmula, que ahora me dice exactamente cuál es el proceso por el que nosotros pasamos estos 2 años. Nosotras vivimos esa fórmula eh, inconscientemente Blow y mind. justamente creo que el penúltimo era valorar y el último era como pasar a la acción, que no me acuerdo cómo era. Maximizar. Materializar, maximizar, Maximizar. eso, maximizar. Entonces la primera era como conocer o descubrir o algo Conocer, así. Conocer, aceptar, aceptar, exactamente. Las estoy anotando, valorar pero sí las recuerdas, ¿ves? y maximizar. Valorar y Entonces era maximizar. el Ujú. proceso que nosotros le proponíamos a la gente era que lo primero era que conociera cuáles eran todos sus potenciales, que los aceptara y una aceptación Que consciente, súper conociera sus importante, potenciales a través de conocer su carta natal. de conocer su carta natal, sí, claro. Ujú. Que los aceptara, una aceptación consciente, que no era simplemente sí, yo soy así, porque mi signo dice que soy así. No, una aceptación O yo no soy consciente, así, entender. o yo no soy así, no Exacto. quiero ser así, no me gusta ser así, ¿no? Que lo aceptaras. Ujú. Y entonces después de que lo aceptaras, le dieras valor y pasaras a maximizarlo, o sea, a usarlo. Y me parece brutal porque ahora que lo estás diciendo, nosotros en ese momento no lo pensamos para nada y justamente todo el proceso de conocer y aceptar tiene mucho que ver con Escorpio y con las energías escorpianas y valorar tiene mucho que ver con Tauro, obviamente, y maximizar es el clímax en el que estamos llegando ahora, que es Ariano. pasar a la acción, que es Ariano. Y me parece Ujú. brutal porque todo eso lo acabo de descubrir ahora mientras estábamos hablando y que nosotros inconscientemente vivimos el proceso que diseñamos en nuestra PowerPoint hace 2 años, un poco más de 2 años, cuando decidimos empezar este proceso. Ciertamente. O sea, estoy a punto de echar el moco. Estoy aguantando las ganas de que se me vea la nariz roja, de que se me haga el guarapo. Es que me parece brutal porque Es muy es fuerte. justamente lo que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo de que hicimos un diafragma, te iba a decir. Un diafragma. Hicimos un diálogo. Hicimos, pero ¿qué querías decir? Es que dijiste una palabra que no me acuerdo. Y que es como con D, ¿no? No sé. No, que hicimos un, ¿qué? Bypass, perdón. Un Un bypass. bypass. Pero para mí el Oye, bypass es el gástrico, entonces se me vino bueno, como el la... diafragma puede ser un bypass también, pero ajá. Si algún médico ve esto, por favor, disculpen la ignorancia nuestra, la apropiación. Yo me voy a limpiar aquí que se me salió una lagrimita. Ajá. Ay, ya va, perdón. De la Ajá. risa, entre la risa y el aha moment. Y la emoción. Que ese bypass que tú dices que hicimos,
me parece brutal que sin duda era nuestro camino, pero que además lo diseñamos nosotras inconscientemente. No, qué fuerte. Me hiciste además pensar en una cosa. Estaba Ay, escuchando en estos días una entrevista a un cantante muy famoso, ¿verdad? Que está muy famoso en este momento. Maluma, Este, ¿ah? Maluma. No, no, una gente Ah, de mayor alcance, pues. Maluma no, o sea, Inés, por No, favor. que no me voy a poner a discutir aquí contigo temas ajá, de cantantes Ujú, y artistas, ajá. ujú. Una Ajá. entrevista a Harry Styles, chica, ¿a quién va a ser? ¿A quién voy a Inés, estar escuchando yo en este momento? vas a comparar a Maluma con Harry Styles, de verdad. No, jamás, pues, incomparable. Ajá, Entonces, ajá. le preguntaban, bueno, por el fenómeno de la gente en sus conciertos, porque, bueno, está siendo un fenómeno, la cantidad de gente de todas las edades, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y, y él respondió con algo que me dejó, ¿what? Que, por cierto, él es demasiado acuariano y obviamente siempre te va a sacar como de tus estándares. Y él respondió diciendo, si la gente en mis conciertos la pasa bien y si la gente disfruta mi música y si la gente se siente feliz, libre, disfruta y la pasa bien, no es por mí. Yo soy solo un espejo. Y yo Ujú. me quedé que, Brutal. ¿what? Y yo dije, qué fuerte, pero que es cierto. Ujú. Entonces, pues sí, todo lo que veníamos preparando, o todo lo que preparamos en aquel momento en nuestro PowerPoint, con nuestros diseños y nuestros isotipos y nuestros todo, y nuestras ilustraciones, em, era un reflejo, era una proyección. Era quizás Ujú. lo que nosotros queríamos encontrar y queríamos o que lo encontraran con nosotros o encontrarlo a través de las personas que iban a estar trabajando con nosotras. Por eso es que, por eso es que a mí cada día me gusta menos planificar nada. Es decir, con pelos y señales, porque es que tú no sabes lo que va a pasar. Mira, una amiga nuestra, ¿verdad? Muy, muy amiga nuestra, hermana tuya, que va a ir al Camino de Santiago ahora por primera vez. Hoy estaba hablando con ella y yo le dije, suelta todo ya. O sea, ya hiciste tu mochila, ya compraste tus artículos que tenés que tener disponibles, etcétera, etcétera. O sea, que si todas tus herramientas de deporte, pero lo que sea, pero ya suelta todo, porque cuando entres en una experiencia nueva, cuanto más planifiques, menos cosas nuevas vas a ver y menos cosas nuevas vas a aprender. Entonces, un poquito de dejarte sorprender y que 2 años después nosotros podamos hacer esta reflexión y digamos, miércoles, aquello que pensamos que estaba súper controlado, estructurado, porque no era más que una proyección, Ujú. pero una proyección que Sí, nos trajo a un lugar que nos hace sentir bien, que nos hace, porque a todas estas nosotros no estamos aquí porque esto es una estrategia o sea, es porque esto es lo que queremos estar haciendo hoy. sí, justamente fue eso lo que dijimos. Fue como que, porque es que ahora tengo 49 ideas que quiero responder a varias cosas que acabas de decir. Pero sí que esto hace 2 años y medio lo sentíamos y lo queríamos hacer. Nos detuvimos mucho en hacer el PowerPoint, en qué es lo correcto, en cuál es el proceso, en cuál debería ser la forma, en qué lenguaje tenemos que hablar, en qué tenemos que decir, en cómo tenemos que decir. En el camino hemos tenido muchos intentos de decir, ya va, no me siento cómodo aquí, vamos a cambiar el color, vamos a darle otra vuelta, vamos a hablar de forma distinta. Y hemos dado pasos gigantes, enormes. Y en el momento en el que decidimos hacer esto fue justamente porque dijimos, vamos a hacer lo que queremos hacer. Y si a la gente le gusta bien y si no le gusta también, nosotros vamos a disfrutar nuestro proceso. Vamos a disfrutar nuestro momento sin buscar como un resultado específico. Pero, pero, es difícil. Y por más consciente que seas, es difícil. Y nos saboteamos inconscientemente todo el tiempo. Y voy a hacer acá dos ejemplos súper claros y contundentes, uno tuyo, uno mío, en este proceso exactamente. Yo todo este tiempo tengo, y yo soy la primera que, o sea, todo esto que está pasando hoy aquí es gracias a que existe Inés, porque si fuera por mí, yo estaría grabando en Zoom, feo, con mi cámara, por, por justamente mi practicidad, ¿no? Porque me da pereza ponerme a investigar y no sé cuál es el micrófono y no sé cuál es, así como está bien. O sea, al fin y al cabo grabamos y la gente nos va a escuchar igual. Sería yo. Este,
Pero aunque yo soy muy de como vaya viniendo, vamos viendo, en el momento que Inés me dijo, grabamos el miércoles, entré un poco en pánico. Y fue como, ya va Inés, espérate, hay que investigar bien, hay que buscar bien las cosas, aunque no hice ni 2 milímetros de investigación. Pero justamente para eso, hoy en día nos entendemos, nos conocemos, tenemos nuestros roles claros y sabemos quién llega a qué y dónde tiene más sentido que cada uno use sus potenciales. Pero entré en pánico y me saboteé un poco y fue como, no puedo, ya va, espérate, porque si esto es lo que yo quiero, pero sí es lo que yo quiero, pero ya va, no, no estoy lista, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, porque nos saboteamos y nos frenamos. Y un poco lo mismo siento yo que te pasó a ti hoy, que es como, no tengamos tema, improvisemos tal, pero 2 segundos antes de grabar fue, ya va, ya va, ya va, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? O sea, no es que yo quiera tener una estructura, pero ¿y si nos pensáramos una estructura? Porcia, uno nunca sabe para tener una estructura que llevas la manga. Porque nos No me saboteamos hagas reír aquí. inconscientemente. No me Es hagas que reír. sí. O sea, más o menos esto que es, que me hiciste reír, después me hiciste llorar, después me vuelves a hacer reír. O sea, ¿tú te crees más o menos quién? Un unicornio. Y puras emociones. Este, pero sí, porque en el proceso nos vamos a sabotear 1000 veces. Y lo que me parece brutal eh, de este proceso que hemos vivido nosotras hasta aquí hoy juntas es que tener a alguien siempre a tu lado que te ayude a ver los momentos en los que te estás saboteando es brutal. Y es posiblemente lo que tú hiciste con nuestra amiga hoy que le dijiste, mamita, suéltalo todo. Es posiblemente lo que tú hiciste conmigo ese día que me dijiste, ok, ya íbamos a investigar 2 días. En 3 días estamos grabando. Lo que posiblemente yo hice hoy contigo que te dije, Inés, ajá, más o menos esto puede ser como una estructura. Estás como ahí, no, vamos a tirar, arranquemos, que va a salir bien. Entonces, tener a alguien al lado que te ayude a frenar el saboteo posiblemente es importantísimo para avanzar, porque si no nos quedamos saboteándonos toda la vida y no avanzamos. Porque dicen por ahí que sola podemos llegar, pero acompañada llegamos mucho más lejos. Ujú. Y creo que aquí vamos a cerrar hoy, ¿verdad? Porque ya estamos en el tiempo. Ay, sí. Sí, ya estamos en el tiempo. ¿Quieres seguir Me hablando otras encanta horas, la verdad? habladera, se me pasó Te súper encanta rápido, qué la bonito. habladera, ¿verdad? Te encanta la habladera, Me yo sé que te encanta la encanta la habladera. habladera. Pero Te yo lo encanta que la quería, etiqueta de habladera, me tan encanta bella esa etiquetar la etiqueta. habladera. Yo lo que quería decir justamente era eso un poquito, como que justamente cuando estábamos hablando de qué hablar hoy y de qué no hablar hoy, queríamos intentar contar un poco nuestra historia, contar un poco lo que ha sido nuestro proceso y pensábamos como, bueno, pero ¿a quién le podrá interesar nuestro proceso? Este, y justamente lo que vimos fue muchas veces en la vida, fíjate, Harry Styles echando su cuento de lo que él piensa de concierto, uno se refleja en las otras personas porque es que la vida es un espejo inmenso. Entonces yo creo que contar nuestro proceso seguramente a muchas personas las inspira, les da motivación, les da rabia o les hace ver, oh Dios, lo estoy haciendo todo mal, lo voy a hacer al revés a lo que hicieron ellas porque no sé, cualquier cosa. Pero genera, o sea, escuchar las historias de otras personas genera cosas en ti y nuestra intención era un poquito esa con este cuento que hemos echado en desorden hasta ahora, pero váyanse acostumbrando porque el desorden es lo que nos caracteriza. Pues me gusta llevarme el mensaje de hoy que todos somos espejos. Ujú. Ujú. Me gusta. Claro, porque es el mensaje de Harry. Porque me gusta porque sí, uno no hace nada por casualidad y uno no hace nada para... Tú sabes muy bien que nosotros siempre hablamos que nosotros no estamos en ningún lugar para ayudar a nadie, porque nosotros no somos, no sé, sabias, diosas del universo, que solo las personas o los seres, ni siquiera personas, con altísima sabiduría son capaces de ayudar. Nosotros simplemente somos espejos, espejos que vamos aquí rebotando y rebotando y rebotando cosas y rebotando cosas y rebotando cosas. Y si te sirven, maravilloso, porque mm, siempre que pueda servirle a alguien, eso es algo positivo. Pero, y si no te sirve también, lo que podemos hacer es rebotar, rebotar y rebotar. Ujú, Y para eso estamos aquí. ujú. Me encanta haberme dado cuenta que nuestro PowerPoint era nuestro propio proceso y era Nuestro nuestra propio PowerPoint proyección. era necesario en la vida.
tengo que decírselo a mi terapeuta, bueno, el jueves que viene no la voy a ver, pero la otra semana, que mi PowerPoint era 100% una proyección y se va a volver loca la emoción porque es absolutamente freudiana y me ha enseñado a ser freudiana y yo también quiero mucho a Freud y las cosas que, bueno, por lo menos sus teorías. Y bueno, que me encanta. Y bueno, que listo. Que después me regañas diciéndome que nos pasamos del tiempo y estamos a 15 segundos del tiempo. Ok, está bien, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que sepas que el tema de ver a la cámara me ha costado un montón, así que ya ustedes me dirán a dónde estaba A mí viendo, no, ya pero me es que estoy me ha costado un acostumbrando. montón. Ya creo, o Yo creo sea, que puede que la me tenga está... como un poquito más de lado, no sé, Ah, pero me ha puede ser costado un eso. montón. Puede ser eso. Puede ser eso. Puede ser eso, porque la tengo un poquito más de lado y me ha costado un montón. Pero Nos bueno, vemos era mi en la intención. próxima habladera. Seguimos Me estoy hablando despidiendo. Me y estoy despidiendo. filosofando en la Ajá. vida con las hermanas Pero de ¿quién iba a Manoli. decir esto? O sea, ella está todo el tiempo rápido. El tiempo, que se nos va a pasar, que no sé qué. Chao, Jay. Ay, es que estaba muy bonito, Choines. Chao. Está muy bonito. Nos vemos en la próxima Nos vemos. filosofadera y en la próxima, no, en el próximo filosofiamiento y Y habladera. habladera. Ok. Bye Bye bye. bye.